Hola, Hoy, iguales al mismo tiempo, me da al mucho mismo gusto. tiempo. ¿Cómo estás, Les? Muy bien, feliz de estar en este espacio y de leer todos los comentarios que nos han compartido por medio de la caja de comentarios de YouTube. Nos alegra mucho porque nos hace ver que están interesados en los temas de los que hablamos y que nos da también la facilidad de seguir hablando de estos temas en este espacio, así que compártanos siempre sus comentarios, sus likes, compartan estos videos para que lleguen a las personas indicadas. Y bueno, el día de hoy me gustaría que abordáramos un tema muy importante que es la técnica en la terapia Gestalt. Cómo nosotros trabajamos con estas técnicas que muchos de los que llegan a estudiar terapia Gestalt o de los que ya saben terapia Gestalt, de repente están ávidos de conocerlas. ¿Qué son las herramientas, las técnicas? Yo quiero más y más técnicas. ¿Qué técnicas trabaja la terapia Gestalt? Pues mira, no hay una técnica gestáltica. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, dadas las demostraciones de Fritz Perls, se pensaba que la silla vacía era la técnica por excelencia de la terapia gestal. Ujú, Entonces, se ha abusado mucho de esa parte de la técnica gestáltica, específicamente de la silla vacía. La realidad es que la Gestalt ha evolucionado muchísimo en su forma de hacer terapia. ujú. Es decir, en un primer momento, con estas demostraciones de Fritz Perls, se creyó que la técnica gestáltica era poder expresar todo lo que traías adentro y entonces, una vez que lo traías, ya Se estaba borraba. liberado, ¿no? Sin embargo, eso tampoco fue, porque el primero en oponerse a eso mismo es el mismo Fritz Perls. Yo creo que existe como ciertos principios en la técnica gestáltica, ciertos principios en la gestalt clásica, por ponerle de algún nombre, ¿no? Ujú, Que no existe una gestalt clásica y otra gestalt, pero por ponerle un nombre. Estos principios son tres fundamentales y que tienen como objetivo centrar la atención en una sola figura. La primera son las técnicas expresivas, es decir, a través de la expresión de los sentimientos, las sensaciones, los asuntos inconclusos, los pensamientos, la ansiedad, yo me voy dando cuenta de qué es lo que me está ocurriendo. Ujú. Estas ujú, técnicas expresivas pueden ser pintar, hacer una carta, ponerme en la silla vacía, establecer un diálogo entre las partes, gritar, moverse, mover el cuerpo, expresar las sensaciones y los sentimientos que yo tengo. El segundo punto son las técnicas supresivas. ujú, ¿Te das cuenta cómo mientras me estás hablando estás jugando con tu collar? Te voy a pedir que solo juegues con el collar. Suprimo un comportamiento para que se centre la atención en una sola figura. O bien, te voy a pedir que dejes el collar y que solamente me hables. ujú. Suprimo cualquiera de las dos. Las dos nos llevan al mismo objetivo, que el sujeto centre la atención en una sola figura y puede entrar en contacto con eso que está haciendo. A ver, una vez que juegas con el collar, cuéntame, ¿Qué te ¿cómo es está mover pasando? el collar? ¿No? ¿Cuáles son tus sensaciones? Como, ay, me siento ridículo nada más de hacerlo. A ver, ¿cómo es el ridículo? Etcétera, ¿no? Y por otro lado son las técnicas integrativas. Las técnicas integrativas también está la silla vacía, son las visualizaciones, es la integración de partes, perro de arriba, perro de abajo, habla con esta parte que no te gusta y habla con esta parte que lo tienes tan valorada, o conviértete en esto en lugar de convertirte en esto. Por ejemplo, en las polaridades, ¿no? Para que estos comportamientos se balanceen y se integren, los dos formando parte de mí. Ok. Por ejemplo, si hablo de la fuerza y la debilidad, si hablo de la fuerza y la vulnerabilidad,
Por ejemplo, si hablo de la tristeza y la alegría. Por ejemplo, si hablo en que dudo mucho y mi incapacidad de tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Esta Ujú. seguridad y esta inseguridad. Y entonces se integran como parte de la misma, se balancean y dejan de generar problemas o conflictos. Eso sería como los tres puntos. Sin embargo, la gestal relacional o la gestal de hoy, la gestal centrada en el self, la gestal centrada en el campo, no habla de una técnica, habla de Ujú. un acercamiento terapéutico. Ok. Cómo yo me aproximo en el proceso a mi paciente. Pero para que yo pueda hacer esto, lo primero que tengo que hacer es establecer un vínculo terapéutico. Mis em, intervenciones van a ser mucho más efectivas cuando yo establezco un vínculo terapéutico a que si te pongo a dibujar. Ujú. Ah, me estás hablando de tu mamá, te voy a pedir que dibujes un corazón o te voy a pedir que dibujes lo que tú quieras y que me digas qué representa esto en referencia a tu mamá. Eso se podría entender como la técnica en frío. O sea, no estoy entrando en contacto con mi paciente y llego y le establezco un experimento. No tiene sentido. Yo lo que he observado es que muchas personas o muchos terapeutas o muchos profesionales, como les cuesta mucho trabajo entrar al contacto de la experiencia, entonces te voy a pedir que cierres tus ojos y entonces te voy a poner un ejercicio de respiración. Ujú. Y entonces, pues también lo saco del contacto. El objetivo de la terapia gestal es entrar en contacto. El contacto es el único espacio en el cual nosotros trabajamos. El contacto del presente de la hora. ¿Cómo le voy a hacer yo para que esto ocurra? ¿Cómo le voy a hacer yo para podérselo pasar a mi cliente? Puedo hacer un continuum de conciencia. Puedo facilitar. Si tú tuvieras aquí enfrente a tu tío, ¿qué le dirías? No Ujú. necesariamente tengo que estar haciendo la silla vacía. Hoy por hoy que tenemos estos aparatos, yo le puedo decir, ¿traes la foto de tu hijo ahí? A ver, Ujú. ponla. Y a partir de ahí hago un experimento de esta naturaleza, que podría significar la silla vacía. Sin embargo, el proceso de contacto en la terapia gestal hoy por hoy no es una técnica, es un proceso. Ujú. Es un proceso de toma de conciencia constante y permanente de qué? De los estilos de contactar. Y muchas personas o muchos terapeutas lo que quieren es un cambio conductual. Y la terapia gestal no puede tener una técnica porque no vamos al cambio conductual, vamos a la toma de conciencia del presente, Ujú. mis formas de contactar, mi relación con el entorno y cómo lo significas y cómo le haces y cómo participas en ello. Entonces, yo no tengo una técnica para resolver un duelo o no tengo una técnica, sino que el proceso de vinculación con el terapeuta en el aquí y en el ahora nos va a dar la posibilidad de saber y de poderle decir al paciente, no decirle, sino Mostrarle. mostrarle de acuerdo a la fenomenología, de acuerdo a la indagación, de acuerdo a mis acercamientos. Cuando yo digo, ¿te das cuenta cómo está sentado? Yo ya estoy haciendo un experimento gestáltico, porque está orientado al darse cuenta, Ujú. ¿sí? Es No decir, necesito que se pare, que se... Ya lo estoy haciendo. ujú, Es un proceso dialogal, no es un proceso catártico. Por ujú, eso a muchos terapeutas, lo que yo he observado es que les cuesta trabajo interrumpir. La terapia gestal es una terapia que interrumpe las formas de relación en cómo el sujeto llega a la consulta. Un paciente verborreico, lo paro. Un paciente que no puede
identificar sus sensaciones, lo llevo ahí. Un paciente que no puede verbalizar, probablemente le pongo una técnica expresiva sin llamarlo como tal técnica. Te das cuenta de la imposibilidad que tienes para decirlo, por lo menos en palabras, en este lugar seguro, etcétera. Entonces, todos nuestros experimentos o todos nuestros acercamientos son de contacto, pero también en relación a mí. ¿Cómo te sientes ahora que me lo platicas a mí? ¿Cómo te sientes de compartirlo en este espacio? Ujú. Por supuesto que a nosotros nos pasan muchas cosas también, porque tengo la escucha activa, la implicación y el compromiso con el campo terapéutico. Entonces es una relación co-creada. Y en esta relación co-creada y vincular es donde se facilitan los procesos de cambio. Cuando usted habla del vínculo y cómo aquí es donde va surgiendo el proceso, entonces yo entiendo que cuando voy a aplicar esto que llaman, lo que llamamos los principios de las técnicas o algún experimento, está en relación con este acercamiento, conocimiento que yo tengo del paciente, con esto que ya hemos creado. Y entonces yo ya voy a saber hacia dónde dirigirme, porque el paciente me lo va a ir marcando. Y yo voy a saber qué es lo necesario, porque muchas veces la cuestión o el miedo es no sé cómo mostrárselo, pero el paciente mismo lo va mostrando con una frase, con ciertas palabras, con estas dificultades de expresar, con estos movimientos. Entonces, si yo voy siguiendo estos pasos, si yo voy acompañándolo, me voy a dar cuenta de que es necesario y voy a echar mano, entonces sí, de la herramienta que tanto quiero para podérselo mostrar y que se dé cuenta. ¿Es así? Es así. Eh, pero es que la técnica o la herramienta es solamente el pretexto para llevar al contacto, no es cualquier herramienta, no es cualquier técnica, no es cualquier repetición de frases, no es cualquier silla vacía. Tiene que estar orientada al contacto y al darse cuenta. Si no cumple estos elementos, gestálticamente no me puede ofrecer mucho. Además, después de que yo pongo un experimento gestáltico, tengo que procesarlo. Con esto que hemos visto ahora, ¿qué aprendes de ti? Con esto que hemos visto en este momento, ¿de qué te das cuenta? Con esto que hemos visto en este momento, ¿cómo participas en tu problema? Para Y, que vaya rescatando y recuperando todo ese aprendizaje, porque si no se queda en el vacío. y es lo que se llama el aprendizaje significativo, puesto desde la parte rogeriana. Ujú. Ujú. Si no se convierte en un aprendizaje significativo en el que yo le dé un nuevo significado, es lo mismo que hace la narrativa, entonces voy a seguir en lo mismo. O simplemente voy a expresar por expresar, como le expreso a mi hermana, como le expreso a mi tía o como le expreso a mi amigo. Échale ganas, ¿no? Me van a decir. Ujú. Y aquí no, aquí es el aprendizaje de nuevos significados, pero sobre todo de una nueva visión de concepto de mí mismo, centrado en el self en relación conmigo, el terapeuta. Entonces, ¿cómo te digo cuál es la técnica? Me cuesta mucho trabajo poder definir cuál es la técnica que uso, porque es Va a una depender gestal de la viva, situación, del ¿no? vínculo Como dice Claudio Naranjo, la gestal es viva, la gestal ahí está, que está sucediendo. no necesita ser explicada, necesita ser vivida, necesita ser sentida, necesita ser significada y necesita ser experimentada. Ujú. Ujú. Ok, A partir de ahí, entonces se establece esto bueno,
El mismo Claudio Naranjo, bueno, tenía muchísimas cosas que para hacerlas, ¿no? El manejo del cuerpo, las meditaciones, etcétera, las meditaciones en movimiento, que son parte de, ¿no? Esta corporalidad que ellos manejan tanto, pero que si yo quiero ser un terapeuta gestálticamente hablando, tengo que reconocer y tengo que entender que existe una cuestión relacional y de ahí basamos la terapia. Si yo me relaciono con el entorno, si yo me relaciono con mi perro, si yo me relaciono con mi tío, si yo me relaciono conmigo mismo, también me relaciono con el terapeuta. Y el terapeuta también se relaciona conmigo. Ujú, ¿Cómo impactamos ambos en este proceso de vinculación para favorecer el darse cuenta, la conciencia? Entonces, justo ayer en una clase decía una de las alumnas, entonces con la conciencia el otro ya va a hacer cosas diferentes. No sé, pero cuando yo tomo conciencia de algo de mí mismo, ya no soy el mismo, ya ujú. no tengo un punto ciego más, ya tengo una forma diferente de verme. Por lo tanto, puedo elegir desde otro lugar. Sí, al final sí, si estoy en una situación, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor no me está conviniendo y me decido quedar ahí, por lo menos ya lo estoy decidiendo. Ya estoy desde la conciencia, ya no puedo fingir demencia, ya lo sé, antes no. Pero entonces se integra la experiencia. Cuando nosotros decimos integrar la experiencia, quiere decir la aceptación Ujú. que me va a dejar de hacer ruido y conflicto, porque si no, entonces no lo he aceptado. Ya no me estoy torturando. O ya no me estoy peleando con el entorno, Ujú. ¿no? Con mi realidad. Es decir, viene un proceso de aceptación, de toma de conciencia y de elección. Yo ya pasé a esta conciencia reflexiva para elegir probablemente lo mismo, pero desde otro lugar afectivo, a eso me refiero. Conciencia. Ujú, ujú, ujú. Ok, Entonces, no puedo transmitir lo que sea una técnica gestáltica. Y para cualquier tipo de técnica gestáltica que es expresiva, supresiva o integrativa, existen muchas estrategias, que entonces serían estrategias más que técnica gestáltica. Y yo creo que está más bien, o mejor dicho, más bien, mejor dicho, que hay como una confusión entre lo que es un proceso terapéutico gestáltico y lo que es una terapia en grupo gestáltica o lo que es un taller gestáltico. Son cosas diferentes. En ¿cómo el, podría hacer esta diferenciación? en el taller gestáltico yo digo, y ahora se van a poner en parejas y van a hacer y van a decir y se cambian y uno al otro. Directivo, Entonces, no sé qué. ya con objetivos específicos. Es un taller, ¿no? No importa si tiene vinculación o no con el facilitador. Acá no, aquí es un proceso mucho más de filigrana, mucho más de conciencia, mucho más de crecimiento personal. No quiero decir que lo otro no lleve a eso, pero aquí es un proceso de autoconocimiento, Uno de a uno. saber cómo estoy haciendo mi existencia. Ujú. Ujú. Es un proceso de desarrollo personal basado en la conciencia del momento presente y el contacto. ¿Ok? Muy bien, entonces parece que ha quedado claro y para todos aquellos que tienen esta duda, espero que les pueda llegar este video. Si tú tienes algún colega que tiene esta duda, mándale este video. ¿Y cuál sería el consejo, la recomendación o qué les podría decir a todos estos terapeutas gestálticos
que están ávidos de aplicar y aplicar y aplicar experimentos antes de llegar al contacto, antes de llegar a la vinculación. Que la técnica no es terapia. La técnica es una estrategia que se puede utilizar, por lo menos en estos modelos, para llegar al contacto. Pero la vinculación terapéutica es muchísimo más importante, que tengo que construir en cada sesión, en cada momento de la terapia, para que mis intervenciones sean efectivas. ¿Efectivas en qué sentido? En el autodescubrimiento del otro. Ujú. Ujú. Muchas gracias, maestra. Sobre todo, denle clic a la campanita, nos ayudarían muchísimo. Para que les avise cuando tengamos nuevos videos, que vamos a estar trabajando muchísimo para que tengan material novedoso todas las semanas. Claro que sí. Que estén muy bien y gracias por escribirnos, de verdad lo apreciamos mucho.